Buenas tardes. Siendo las 14 horas con 8 minutos del día 15 de julio de 2015, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este tribunal. Le solicito, señor Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con el permiso de usted, se hace constar que se encuentran presentes los 3 magistrados electorales que integran el pleno de este tribunal y en consecuencia existen quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo en materia de resolución 4 procedimientos especiales sancionadores y 2 recursos de revisión con las claves de identificación, partes y autoridades precisadas en el aviso fijado en los estados de este tribunal. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, están a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si estuvieran de acuerdo, les solicito que digan expresarlo en votación económica. Informe, secretario. Informo al presidente que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de voto de los magistrados presentes. Gracias. Señor secretario Javier Armando Ortiz Guerrero, le solicito dar cuenta con los proyectos de resolución que la ponencia a mi cargo somete a la consideración de este tribunal. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador T-PES-66/2015, instaurado por el Consejo Municipal Electoral de Salvatierra, Guanajuato, con motivo de la denuncia presentada por el Partido del Trabajo en contra de Carla Alejandrina Lanuza Hernández, candidata a presidenta municipal postulada por el Partido Acción Nacional y de dicho instituto político, por la presunta grabación y exhibición de un video que contiene imágenes y símbolos religiosos que se difundió en una red social como parte de la propaganda electoral de la candidata. En el proyecto se considera acreditado el carácter de candidata de la denunciada, así como la existencia de un video que contiene imágenes y símbolos religiosos al que se puede acceder a través de distintas cuentas de la red social de Facebook. Sin embargo, no se aportó probanza alguna que resulte útil para tener por acreditada la autoría de dicha videograbación, ni que haya sido utilizada por los denunciados como parte de una estrategia de propaganda electoral, pues en tal sentido las pruebas resultaron insuficientes. Adicionalmente, se señaló que dadas las características de las redes sociales, carecen de un control efectivo respecto de la autoría y de los contenidos que allí se exteriorizan, por lo que existe suma dificultad para que sus usuarios puedan ser identificados y existe aún mayor dificultad para identificar de manera fehaciente la fuente de su creación, ni a quién se le puede atribuir la responsabilidad de esta. Elementos que al no encontrarse colmados conducen a que la denuncia se estime infundada. Asimismo, doy cuenta con el expediente número TEC-P-69/2015, instaurado por el Consejo Distrital Electoral 6 de León, Guanajuato, con motivo de la denuncia presentada por el Partido Acción Nacional en contra de Luis Javier Aviña Bueno en su carácter de candidato a diputado local por el Distrito Electoral 6 con cabecera en León, Guanajuato, postulado por la coalición Juntos para Servir y en contra del Partido Verde Ecologista de México por la presunta colocación de propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano. En el proyecto se estima que del cúmulo probatorio se acreditó el carácter de candidato del denunciado, así como la existencia, contenido y ubicación de la propaganda electoral en la que se identifica a ambos denunciados, misma que se fijó en elementos de equipamiento urbano como son los pasamanos o barandales de 13 paraderos de autobuses del Sistema Integral de Transporte de la Ciudad de León, Guanajuato, que quedaron identificados en el proyecto, por lo que al ser accesorios cuya finalidad consiste en brindar protección a los usuarios del servicio de transporte, no deben ser utilizados para fines distintos como es la colocación de propaganda electoral, sin que constituya una causa de excepción válida el hecho de que exista relación contractual para la contratación de tales espacios, ni una concesión por parte del ayuntamiento para su explotación, pues como quedó establecido en el proyecto, las relaciones entre particulares se deben ajustar al margen de la ley y la potestad para explotar comercialmente un espacio público no conlleva la posibilidad de hacerlo en contravención a las normas prohibitivas del orden público,
como las que expresamente prohíbe la colocación de propaganda electoral en los espacios correspondientes al equipamiento urbano, por lo que procede sancionarles a ambos denunciados con una amonestación pública y confirmar la medida cautelar decretada en su contra. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador T-PES-72/2015, instaurado por el Consejo Municipal Electoral de León y el Instituto Electoral Local, con motivo de la denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional en contra del director del Desarrollo Integral de la Familia, José Alfonso Borja Pimentel, y el secretario de Desarrollo Social y Humano, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, por la vulneración al principio de imparcialidad en el manejo de recursos públicos y la difusión de propaganda gubernamental en periodos prohibidos por la norma electoral. En el proyecto se propone declarar infundada la denuncia presentada y tener por no acreditada la responsabilidad atribuida al DIF estatal, ya que su representante, al dar contestación a la queja, negó la realización de los hechos imputados, mientras que el denunciante solo aportó como pruebas de su parte notas periodísticas provenientes de un solo medio de comunicación que no se encuentran vinculadas con alguna otra fuente informativa que corrobore la fiabilidad de la información que se da a conocer por el emisor, por lo que no se comprueba que este denunciado haya entregado despensas o difundido propaganda gubernamental, y menos aún que lo hiciera pretendiendo incidir en las preferencias electorales a favor de un partido político o candidato en la contienda electoral. Por lo que respecta a la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, si bien se acreditó la entrega de despensas a 4 familias en situación de vulnerabilidad en el periodo de tiempo denunciado por el quejoso, tal reconocimiento se estima insuficiente para tener por acreditada la infracción denunciada, toda vez que el despliegue de dicha actuación se realizó dentro de las actividades propias de la administración pública y de sus acciones o programas de apoyo social, misma que es de hecho exigible para el adecuado funcionamiento de una sociedad quien les ha conferido el ejercicio del poder público. De ahí que la continuación de las acciones de gobierno durante un proceso electoral se encuentra justificado, por lo que la mera entrega de apoyos sociales sin la debida comprobación de que se realizó con la finalidad de apoyar a un partido político o coalición o como instrumento para difundir propaganda gubernamental en periodos de veda electoral, no puede estimarse violatoria a los principios de imparcialidad y equidad en la contienda. Por ende, al no acreditarse la causa de responsabilidad de los entes denunciados, se propone declarar infundada la denuncia. Es la cuenta, señor magistrado. Gracias, Fernando. Señores magistrados, ¿están a su consideración los proyectos de la cuenta? ¿Va a hacer una intervención? ¿Está en votación, por favor? Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo García Flores Silva. Con los proyectos. Magistrado Ferrer García Ruiz. De acuerdo con la cuenta. Magistrado presidente Ignacio Cruz Puga. Son mi propuesta. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador, expediente número 66/2015, se resuelve: único, se declara infundada la violación atribuida a Carla Alejandrina Lanuza Hernández y al Partido Acción Nacional en los términos establecidos en el considerando octavo de esta resolución, por lo que resulta improcedente la imposición de sanción alguna. En el procedimiento especial sancionador, expediente número 69/2015, se resuelve: primero, se declara fundada la denuncia, por lo que se impone al ciudadano Luis Javier Aviña Bueno y al Partido Verde Ecologista de México una amonestación pública. Segundo, se confirma la medida cautelar decretada mediante acuerdo de fecha 31 de mayo de 2015 por la Autoridad Administrativa Electoral. Por lo que corresponde al procedimiento especial sancionador, expediente número 72/2015, se resuelve: único, se declara infundada la violación atribuida al ciudadano José Alfonso Borja Pimentel, director del Desarrollo Integral de la Familia, así como al ciudadano Diego Sinué Rodríguez Vallejo, secretario de Desarrollo Social y Humano, en los términos establecidos en el considerando octavo de esta resolución, por lo que resulta improcedente la imposición de sanciones. A continuación,
tiene el uso de la voz el señor magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva para la cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a su cargo somete a la consideración del Pleno de este tribunal. Gracias, señor presidente. Voy a solicitar al secretario de mi ponencia, por favor, de cuenta con los proyectos que ponemos a consideración del Pleno. Gusto, magistrado, con su autorización, magistrado presidente. Señores magistrados, me permito dar cuenta al Pleno de este organismo jurisdiccional con el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de revisión T-Red-50/2015, promovido por Lorena Ledesma Luna, representante del Partido Humanista ante el Consejo Municipal de Yuriria del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en contra del escrutinio y cómputo municipal, entrega de la constancia de mayoría y validez a presidente municipal y síndicos, asignación de regidores, así como la declaratoria de validez de la elección de ayuntamiento para el periodo 2015-2018 en el municipio citado, determinaciones asumidas por el órgano administrativo mencionado. En el proyecto, el impugnante denunció que se mantuvo propaganda alusiva a los candidatos tanto del Partido Verde Ecologista de México, pues Gerardo Gaviña González, como de Rigoberto Medina del Partido Acción Nacional, en las inmediaciones de las casillas 2949 básica, 2949 contigua 1, 2949 contigua 2, 2961 básica y 2961 contigua 1. Sin embargo, resultó infundado el agravio, pues el impugnante no aportó algún elemento probatorio eficaz con el que acreditar la existencia de la citada propaganda en los centros de votación señalados, y menos aún que tal propaganda se haya colocado de manera expresa para influir sobre los electores que acudieron a emitir su sufragio el día 7 de junio. Por otro lado, sostuvo el recurrente que se presionó a los electores de 107 casillas mediante el acarreo de votantes y la entrega de dinero. Al respecto, en el proyecto se estableció que la narrativa de hechos plasmados en el recurso es deficiente, de manera que no permitió establecer con claridad los mismos a efecto de demostrar la nulidad de dichas casillas, además de que no existen elementos probatorios suficientes para demostrar las afirmaciones del revisante. Por otra parte, el impugnante impugnó las casillas 3003 básica y 3003 contigua 1 al afirmar que se entregaron dádivas por parte de simpatizantes del Partido Verde Ecologista de México, lo que resultó igualmente infundado ante la falta de insumos probatorios. De igual forma, resultó infundado el agravio donde se adujo la supuesta presión ejercida por el funcionario de la Administración Pública Municipal de Yuriria, Guanajuato, contador público José Antonio García Montoya, en las casillas 2984 básica, 2984 contigua 1 y 2984 contigua 2, al no acreditarse ni siquiera la presencia de tal funcionario el día de la votación en los centros de votación señalados. Asimismo, el impugnante manifestó la supuesta existencia de error o dolo en el cómputo de 107 casillas. Sin embargo, del estudio realizado en el proyecto, se concluyó que del total de centros de votación impugnados por dicha causal, únicamente se detectó la existencia de un error determinante en 4 de las casillas que fueron 2979 básica, 2989 básica, 2996 básica y 2954 básica, decretándose entonces la nulidad de la votación recibida en las mismas. En diverso agravio, donde señaló el revisionista que se permitió votar a personas que no se encontraban en el listado nominal, resultó inoperante por impreciso, al no detallarse las circunstancias particulares en que se habría dado tal irregularidad. Así, en el proyecto se razonó que, tomando en consideración la anulación de la votación recibida en las casillas 2954 básica, 2979 básica, 2989 básica y 2996 básica, con plenitud de jurisdicción se procedió a recomponer el cómputo final de la votación, quedando intocado lo relativo al reparto de regidurías realizadas por el Consejo Municipal Electoral de Yuriria, Guanajuato, y la fórmula ganadora por mayoría relativa en la elección municipal encabezada por el Partido Verde Ecologista de México y su candidato Luis Gerardo Gaviña González. A continuación, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión identificado con la clave T-Red-55/2015, promovido por Óscar Edmundo Aguayo Juárez, quien se ostenta como representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de Jichú, del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en contra del escrutinio y cómputo municipal, entrega de la constancia de mayoría a presidente municipal y síndicos, asignación de regidores, así como la declaratoria de validez de la elección de ayuntamiento de Jichú, Guanajuato. En el proyecto se advierte
que el impugnante relacionó los siguientes conceptos de agravio susceptibles de estudio en relación con la presión de electores. El primero se relaciona con la existencia de presión en los electores que el disidente considera actualizada a través de 6 modalidades distintas: presencia de servidores públicos municipales en las casillas, exceso de representación del partido Acción Nacional en 2 casillas, boletas electorales entregadas a los votantes con el folio incluido, propaganda electoral fijada en un muro cercano al lugar de la votación, inhibición a libre sufragio y acarreo o traslado de los electores hacia la casilla para que emitieran su voto. Sin embargo, a juicio de la ponencia instructora, en ninguno de los casos indicados se probó la actualización de la causal prevista por la fracción novena del artículo 431 de la Ley Electoral Local. Efectivamente, no se probó que en los centros de votación mencionados en el recurso se hayan apersonado el día de la votación los funcionarios Ramón Alvarado Recendis y Manuel Casas Mendieta, que en las casillas 2934 básica y 2935 básica hubiera exceso de representantes del Partido Acción Nacional el día de la jornada electoral, o que en la diversa casilla 2936 básica se hubieran entregado las boletas con los folios anexos a las mismas. De igual forma, en el proyecto se razonó que tampoco fue probado por la parte actora que en la casilla 2940 básica se haya colocado propaganda electoral del Partido Acción Nacional, y menos aún que la misma se haya dispuesto especialmente para incidir en el ánimo de los electores el día de la jornada judicial. Que en la casilla 2936 básica una ciudadana de nombre Gloria Rivera Sánchez haya inducido a emitir su sufragio a otra de nombre Celerina López, y que en la casilla 2943 básica se haya verificado acarreo de electores para votar en favor del instituto político mencionado en último término. En el segundo argumento impugnativo, donde se adujo que en la casilla 2944 básica se dio el escrutinio y cómputo en un local diferente al determinado por el órgano electoral respectivo, se probó con la información rendida por el Ayuntamiento de Jichú, Guanajuato, que el domicilio conocido sin número de la localidad Casitas, donde de acuerdo al encarte debía instalarse la casilla, es el mismo que el de Juan de la Barrera número 3, Puerto Pilón, esto es, el que describieron los funcionarios de casilla en las actas levantadas el día de la jornada electoral. En el agravio, donde se dijo que en las casillas 2934 básica, 2935 contigua 1, 2941 básica, 2943 básica, 2944 básica y 2946 básica se recibió la votación por personas distintas a las facultadas por la ley comicial local, se probó con el estudio del denominado encarte que los funcionarios que ejercieron sus funciones en los centros de votación señalados sí estaban autorizados al haber sido designados como suplentes por la autoridad electoral. El cuarto agravio ameritó el estudio de 3 casillas impugnadas por error dolo en el cómputo de los votos, a saber 2935 básica, 2935 extraordinaria 1 y 2940 básica, donde no se encontraron deficiencias sustanciales que ameritaran su anulación. Por otro lado, se determinó que no existía prueba en el expediente que acreditara la aseveración del partido político recurrente en relación a que en la casilla 2937 básica se haya expulsado al representante de su partido político por órdenes del representante del Partido Acción Nacional. Asimismo, se estimó improbado que en la casilla 2935 básica la urna para recibir la votación no haya estado vacía para recibir los sufragios, y que en la casilla 2943 extraordinaria 1 una persona diversa a los funcionarios de casilla haya llenado el acta de escrutinio y cómputo. Como consecuencia de todo lo narrado, tampoco se consideró actualizado el agravio donde dijo el recurrente que procedía a la anulación total de la elección municipal de Jichú, Guanajuato, por haberse configurado la anulación del 20% de las casillas instaladas en el municipio, ya que no se acreditó la procedencia de nulidad en ninguno de los centros de votación cuestionados. Por último, doy cuenta con la resolución del procedimiento especial sancionador, identificado como T-PES-62/2015, formado con motivo de la denuncia presentada por María Magaña Tenorio, representante del Partido Acción Nacional, por hechos que considera constituyen infracciones a la normatividad electoral susceptibles de sanción en contra de Jorge Ortiz Ortega, candidato del Partido de la Revolución Democrática a la presidencia municipal de Moroleón, Guanajuato, y del propio instituto político referido en último término. En el proyecto se distingue que el quejoso aduce como base de su reclamación
que el candidato del Partido de la Revolución Democrática para la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, Jorge Ortiz Ortega, verificó hechos constitutivos de infracción a la normatividad electoral al haber adquirido 2 equipos de hemodiálisis y luego haberlos entregado a la Asociación Voluntariado Pacientes de Hemodiálisis Moroleón AC, con lo que, a decir de la denunciante, se presionó al electorado para obtener el voto en los comicios del día 7 de junio. De acuerdo a lo anterior, se estableció que para lograr su pretensión, la demostración de existencia de los hechos denunciados representaba un elemento sine qua non o condicionante del éxito de la denuncia, lo que no aconteció en la especie. Lo anterior porque las pruebas aportadas por la denunciante, consistentes en una publicación del periódico Impulso, que circula en la ciudad de Moroleón, Guanajuato, donde se contiene un anuncio propagandístico pagado por el Partido de la Revolución Democrática, y un audio donde se contiene una entrevista radiofónica concedida por un miembro del Voluntariado Pacientes de Hemodiálisis Moroleón AC, son ineficaces para acreditar la existencia del hecho denunciado. En esencia, dado que los elementos probatorios mencionados no contienen ningún elemento del que pueda advertirse la adquisición por parte del candidato Jorge Ortiz Ortega de las máquinas de hemodiálisis mencionadas, como tampoco la entrega que a nombre propio haya hecho el candidato de dichos bienes, se considera improcedente la denuncia. Consecuentemente, ante el déficit demostrativo se declaró la inexistencia de la violación objeto de la denuncia y la imposibilidad de fincar responsabilidad alguna a los denunciados. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, Rodolfo. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Al no haber intervenciones, lo solicito tome la votación, señor secretario. Con su autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Rafael Sola Silva. Con los proyectos. Magistrado Héctor René García Ruiz. De acuerdo con los proyectos. Magistrado presidente Ignacio Cruz En los mismos términos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por 9 votos. Gracias. En consecuencia, en el recurso de revisión número 50/2015 se resuelve: primero, se confirma la declaración de validez de la elección de ayuntamiento de Yuriria, Guanajuato, y la expedición a los regidores de las constancias de mayoría y validez de la elección otorgadas por el Consejo Municipal Electoral de Yuriria del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Segundo, se modifica el cómputo final de la elección en los términos precisados en la última parte del considerando octavo de la presente resolución. En cuanto al recurso de revisión, expediente número 55/2015, se resuelve: único, se confirma el cómputo municipal de la elección correspondiente al Ayuntamiento de Quichú, Guanajuato, la validez de la misma y la expedición de constancias a la planilla de candidatos propuesta por el Partido Acción Nacional, así como la asignación de regidores, actos verificados por el Consejo Municipal Electoral de Quichú del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Finalmente, en el procedimiento especial sancionador, expediente número 62/2015, se resuelve: único, se declara infundada la queja e inexistente la violación atribuida al ciudadano Jorge Ortiz Ortega y al Partido de la Revolución Democrática que lo postuló para contender por la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, en los términos establecidos en el considerando octavo de esta resolución, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna. Señores magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 14:33 del día 15 de julio de 2015, se da por concluida la misma. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.